Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a estudiar dos jugadas especiales del peón que son la captura al paso y la coronación. En el último tutorial estuvimos viendo el movimiento del peón y la captura, ¿no? Vimos que era el peón, pese a ser una de las piezas, digamos, de menor valor, su movimiento es más complejo que el del resto de las piezas que vimos en tutoriales anteriores. En este nuevo tutorial lo que vamos a ver es las otras dos jugadas, digamos, particulares que tiene el movimiento del peón. Vamos a ver primero lo que se llama o lo que se denomina la captura al paso. Es una jugada, la captura al paso, que solo se puede hacer en momentos muy puntuales, no se puede hacer siempre. Y bueno, es una forma de capturar diferente a la captura normal que vimos en el tutorial anterior. Eh, en el vídeo anterior vimos cómo se capturaba. Por ejemplo, en este caso, si aquí jugaran las negras podrían capturar este peón y entonces harían desaparecer el peón blanco y se situarían en su lugar, ¿no? Esto es lo que vimos en el último tutorial, ¿no? Las blancas, ¿qué podrían hacer? Pues las blancas podrían recapturar y así pues quedar de momento restablecer la igualdad, ¿no?, de material. De todas formas, nosotros en esta posición inicial imaginemos que las negras, en lugar de capturar, juegan el peón de C7, lo juegan a C5. Vamos a ver. Este peón se encontraba en la primera fila, o sea, en la casilla original. Y el peón de las blancas se encuentra en la quinta fila. Cuando sucede esto y un peón negro avanza dos pasos, tiene que avanzar dos pasos, y se sitúa justamente al lado de un peón contrario, como sería el caso que acabamos de ver, en este momento y solo en la jugada siguiente, las blancas pueden capturar lo que se denomina al paso. Es decir, este peón se ha situado justo al lado de mi peón blanco, o sea, justo en la jugada siguiente, yo puedo jugar el peón así y hacer la captura al paso. ¿Correcto? Es decir, solo en la jugada siguiente. Si yo aquí, por ejemplo, muevo el rey, por decir algo, yo muevo el rey a E2 y las negras, por ejemplo, mueven el peón a F6, por poner un ejemplo, yo a la jugada siguiente ya no voy a poder capturar, ¿vale? Solo es en la jugada siguiente. Bien, es un concepto que hay que tener muy claro. Es un concepto complejo, quizás no se acaba de entender muchas veces y sobre todo en clases a niños se suele enseñar bastante más tarde porque, bueno, es más sencillo aprender los movimientos principales y esto tampoco sucede con tanta frecuencia en el ajedrez, ¿no?, como sucede una captura normal. Bien, pues vamos para atrás. Hemos quedado que si aquí las negras juegan C5, yo podría capturar, ¿no? Se ha situado un peón que estaba en la casilla C7 al lado del mío y yo puedo proceder a la captura. Desaparece el peón de C5 y coloco mi peón en C6 capturando al paso. Bien, vamos a suponer las negras en esta situación capturan el peón. Y vamos a ver otro ejemplo similar. Imaginemos que ahora yo avanzo el peón de D2, lo avanzo a D4. Sucede lo mismo, pero ahora por parte de las negras. Yo tenía un peón en mi casilla original, lo he avanzado dos pasos y ahora el negro puede capturarme el peón. Me haría E por D3 y me capturaría el peón. Desaparecería mi peón de D4 y pasaría su peón que estaba en E4 pasaría a estar en D3. Bien. Imaginemos ahora que las negras, y con esto terminamos, juegan el peón que se encuentra en G6, lo juegan a G5. En este caso, las blancas no pueden capturar al paso, porque el peón negro no se encontraba en la casilla original, se encontraba en la casilla G6. En todo caso, podrían capturar con el peón H, como vimos en la lección anterior. H4 por G5
y procederíamos a la captura al paso. Bien, bueno, no es tan complicado, una vez se entiende no es difícil, lo único que al principio pues estamos acostumbrados a otro tipo de captura con el peón y esto a veces nos puede liar un poquito. Bien, vamos a ver hoy también la coronación del peón, que también es un concepto importante. Vamos a ver otro diagrama para ver la coronación del peón. Bien, en esta posición vemos que hay peones, los dos peones de F5 y G6 de las blancas, no tienen a sus lados ni enfrente ningún peón negro. Y el peón de G3 tampoco tiene enfrente ni a sus lados un peón negro. Los he señalado los tres en color verde para que se vea claro. Bien, estos peones, quedamos que los peones solamente avanzaban hacia adelante, nunca hacia detrás. Bien, ¿qué ocurre cuando un peón llega al final? ¿No se puede mover? No. El peón, digamos, es como si tuviera una aspiración, como el soldado raso quiere que lo hagan cabo, o el cabo quiere que lo hagan sargento, ¿no? Pues en el ajedrez el peón aspira a convertirse en una pieza de mayor valor, ¿no? A un jefe del ejército, ¿no? En este caso, cuando un peón consigue llegar al final del tablero, se puede convertir en la pieza que quieras, excepto el rey. Y de tu color, por supuesto. Es decir, se puede convertir en dama, en torre, en rey, en dama, en torre, en alfil o en caballo. En cualquier pieza. Excepto el rey y siempre, claro, de tu propio ejército. Entonces, esto es independiente a que ya esa pieza exista en el tablero. Es decir, si yo ya tengo mi dama blanca, yo puedo coronar, llegar al final del tablero con mi peón y convertirme en otra dama blanca. Puedo llegar a tener dos damas blancas, o tres torres, o tres caballos, o tres alfiles, ¿no? Puedo tener más piezas de las que yo realmente tengo inicialmente en el tablero. Más piezas del mismo tipo. Tipo la dama, que solo tenemos una, pues podremos tener dos. Bien, ¿cómo se hace esto? Bueno, vamos a ver, por ejemplo, este ejemplo. Las blancas, por ejemplo, en este caso, avanzan a G7. Supongamos que ahora las negras hacen una jugada tipo, yo que sé, D6. Pues van las blancas y llegan con el peón a la última casilla y se convierten, lo más habitual, en dama. ¿Por qué? Porque es la pieza más poderosa y por tanto la pieza con la que más normalmente nos va a interesar. Pero existen casos excepcionales en que nos puede interesar no coronar una dama, sino coronar otro tipo de piezas. No es el motivo de esta clase el ver cuándo se produciría esta situación, pero sí que hay situaciones en las que nos puede ser más conveniente el convertir nuestra dama en cualquier otra pieza que no sea nuestro peón, en cualquier otra pieza que no sea una dama. Por ejemplo, pero podríamos convertir este peón cuando llegue, en lugar de una dama como hemos hecho, en una torre, por ejemplo, o en un caballo, o en un alfil. Bien, bueno, vamos a suponer que seguimos un poquito la partida. Las negras juegan, por ejemplo, el peón de G2 porque también quieren convertirse en una pieza. Las blancas, por ejemplo, juegan el peón blanco de F5 a F6 y van las negras y llegan con su peón al final y se convierten también en la pieza que quieras. Normalmente va a ser la dama, la pieza con la que convertiremos, porque es la pieza más poderosa después del rey. Como en rey no nos podemos convertir, nos vamos a convertir en la pieza más poderosa para tener más fuerzas para nuestro ejército. Bueno, pues con eso es todo lo que yo hoy os quería explicar. Espero que os haya gustado este vídeo. Y bueno, en próximos vídeos pues veremos otras jugadas especiales, como puede ser el jaque al rey, el enroque y bueno, y poco a poco pues iremos viendo conceptos más complejos del ajedrez. Gracias a todos por escucharme y un saludo y buenas tardes.